José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José Ravalli y Ricardo Fonseca te saludamos. Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, José. Espero que hayan pasado un feliz día del periodista el día Gracias. martes. ¿Eh? El Muchas cariño, el Gracias, gracias. aprecio, la admiración por ustedes, como siempre. ¿Mm? gracias, Pepe. Bueno, te dejamos planteada la pregunta. ¿Qué Planteada la opinas? pregunta. Eh, ¿Nunca se vio a un alemán del este saltando el muro hacia el oeste? ¿Nunca se vio una balsa saliendo de Miami o de Key West para ir camino a Cuba? ¿Y nunca se vio a alguien saltando el muro que divide México de Estados Unidos del norte para el sur? Eh, Quiere decir que tan mal no le debe estar yendo al capitalismo. Si bien el capitalismo tiene errores y es necesario que el Estado en algunos casos participe para corregir esos errores, una intervención excesiva o entender que la propiedad privada pueda violarse o que el gobierno pueda fijar cantidades y precios sobre un producto. Y eso en economía se enseña en los cursos iniciales. Hay dos variables para fijar un mercado. Es la cantidad y el precio. Cualquier persona puede manipular o manejar una de las dos variables, pero la otra no tiene control. Si yo controlo los precios y pongo un precio máximo a un producto en la economía, ¿qué va a ocurrir? Si ese precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, la cantidad que Gracias. demandan los consumidores va a ser alta y la cantidad que se ofrece de ese producto o servicio va a ser baja. Puede Ujú. pasar con el gas y eso produce desabastecimiento de gas. Si el gas es artificialmente barato, se va a consumir más. Entonces, si el Estado quiere manejar o puede intentar manejar el precio de la carne, y si quiere que el precio de la carne sea barato, evidentemente la consecuencia va a ser que va a bajar la oferta de carne y que va a aumentar artificialmente la demanda de carne. Y eso que se entiende en cualquier curso introductorio de economía pareciera absurdo que no lo entienda alguien que lleva 25 años en distintos cargos de gestión gubernamental. Vos Claro. hablaste, Ricardo, en la introducción de la época neoliberal. En ese gobierno neoliberal, el superintendente de seguros de la nación en el tiempo de ese presidente era Alberto Fernández. Alberto Fernández. O sea, pasó por, Junto con Moroni, que es el ministro de Trabajo. claro, pasaron por todas esas épocas. Pasó por la ola privatista, pasó por la ola estatista, volvió para la ola privatista, vuelve ahora para la ola estatista. Se junta con alguien de derecha y le dice que está bárbaro lo que está haciendo, y se junta con alguien del otro lado y le dice que está bárbaro lo que está haciendo. Lo que Eh, pasa, José, es que a uno le da la sensación como ciudadano, al menos, ni quiero ponerme a pensar como un inversor extranjero, ya lo descarto. Un inversor local, un que quiere poner una pyme, que quiere poner una empresa, que quiere desarrollar algún proyecto. Con este abanico de posibilidades que brinda el presidente, que va de un lado para el otro, como un péndulo, ¿qué marco de seguridad mínimo tiene hacia dónde va? ¿Qué país tiene o qué país quiere? Porque no define qué país quiere. Entonces, si va no, de un lado para el otro, muy difícilmente alguien se atreva a hacer una mínima inversión. sin duda, todas las medidas son de ahuyentar a las inversiones. Por ejemplo, cuando sacan una medida de duplicar el valor de las indemnizaciones por despido y después directamente prohibirlo, lo que está generando es que no se va a generar un puesto nuevo de trabajo, porque nadie en Así su es. sano juicio va a contratar un nuevo empleado si luego cuando baja su nivel de actividad no puede ni despedirlo ni prescindir de sus servicios. Entonces la solución para muchos empresarios en esa situación fue directamente cerrar la empresa porque no lo podían sostener los puestos de trabajo. Fíjense que en la economía capitalista por excelencia, como es Estados Unidos, cuando empezó la pandemia y vino la ola grande de cierres, el desempleo aumentó del 4%, se fue casi al 15%, pero eso duró 2 meses. Al segundo mes, y en ese momento funcionaron los seguros de desempleo, funcionó la contención social, pero luego la economía se recuperó y hoy el desempleo es menor que el que había el año pasado antes del comienzo de la pandemia. Esos son los momentos en donde el Estado tiene que participar, pero no puede quedarse eternamente. El módulo alimentario, la prebenda no puede ser una política de Estado, no puede ser un motivo de orgullo a cuántas personas se le está llegando con asistencialismo. Eso tiene que ser un motivo de vergüenza de una sociedad y tiene que ser motivo de vergüenza de una economía que no puede generar las posibilidades de que cada persona decida qué es lo que quiere comer ese día porque lo hace con su propio bolsillo y con su propio presupuesto, y no en un comedor y no con la decisión que toma un organismo gubernamental sobre eso, ¿no?
Ahora, me da la impresión, y no sé si los dos van a estar de acuerdo, de que estamos viviendo el déjà vu de un fracaso anterior, es decir, del fracaso de la política que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner en su momento, del 2011 en adelante particularmente, hasta el 2015, donde no se generó un solo empleo privado y donde se llegó a un déficit descomunal, déficit de las cuentas públicas del comunal, donde la pobreza aumentó, donde se tiraron 50.000 millones de reservas, donde se plancharon las tarifas, que después hubo que reajustarlas y que evidentemente se perdió la soberanía eléctrica o energética en la República Argentina. Es decir, me da la impresión de que lo que estamos haciendo ahora, o están haciendo ahora este gobierno, es más o menos parecido, y los resultados después de las elecciones, evidentemente porque esto tiene un componente electoral, habrá que ver concretamente cómo se regula y de qué manera actúa el Estado posteriormente. Sí, sin duda. Hay otro de los principios básicos de economía, coincido totalmente con tu planteo. Eh, otro de los principios básicos de economía es que si a una persona le ingresa un peso, parte de ese peso se consume y parte se ahorra. Se llama Claro. propensión marginal al consumo y al ahorro. Una economía para poder crecer tiene que ahorrar una cantidad necesaria para que se genere la inversión y la economía crezca. Porque si no, si crece la cantidad de personas y no crece la cantidad de bienes, evidentemente o ajusta por precio o ajusta por desabastecimiento. Y eso genera tensiones inflacionarias. Y si encima se le ponen precios máximos, agravás esa situación. Claro. Eh, Argentina viene con un concepto equivocado de la economía desde hace por lo menos 75 años. Hay un concepto de que la economía es una suma cero y es una distribución de un concepto estático de riqueza, que es el mismo monto que está y que hay que ver quién se apropia de cada parte. Y ese concepto hace 75 años o 80 años que el mundo ya lo entiende distinto. En realidad hace 200 años y el capitalismo, a través de después de la Revolución Francesa y después de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Industrial, han entendido que la solución es el incremento de la riqueza. Si vos lográs un incremento de la riqueza, esas tensiones que pudiera haber, más allá que pueda haber desigualdad y que el capitalismo tiene desigualdad, y lo miden con un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, el que mide la desigualdad, Sí. lo que debería importar es que el decil más pobre esté por arriba de su umbral de subsistencia. No sirve de nada sacarle al rico para darle al pobre, al estilo Robin Hood, porque no tenés ahí generación de la riqueza. Y, y el modelo del kirchnerismo, el anterior y el actual, ellos están convencidos que la riqueza es una cantidad de bienes y servicios que hay que sacarle a alguien para dárselo al otro. Entonces, si no Ujú. entienden que ese concepto está equivocado, si entienden que el problema de que el precio de la carne aumente es porque se está exportando, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es duplicar la cantidad de cabezas de ganado, porque hay cortes, los que se van al exterior no son los mismos que los que se consumen aquí. Eh, si no se comprende eso, todas las demás decisiones que se toman son equivocadas. Y venimos de decisión en decisión equivocada, se ha llevado el consumo tendiendo a uno, se bajó el nivel de ahorro. Por supuesto, ¿cómo le vas a decir a alguien que ahorre primero si no le alcanza para comer? O segundo, si cuando va a ahorrar en su moneda, ese ahorro se le devalúa absolutamente y pierde capacidad de compra. Entonces, esa aceleración que puede generar la inflación genera niveles de consumo más altos, pero el hecho de que no haya inversión o que se desaliente la inversión genera un impacto negativo y a mediano plazo vienen los desabastecimientos y la falta de productos, ¿no? Sin ir de un extremo al otro, porque también en nuestro país pasamos normalmente de un extremo al otro, muchos han hablado de que dentro del capitalismo hay que tener un mecanismo de regulación de parte del Estado. Claro, este Estado o estos gobiernos lo que han hecho ha sido meter la mano definitivamente y decididamente, más que regular, a controlar. ¿Vos estás de acuerdo en que haya una regulación de algún modo en algo del Estado para que no haya estos desacoples o estos desequilibrios? Sí, ¿en qué medidas hacen falta eso, José, cuando se está en presencia de mercados que son monopólicos u oligopólicos? Cuando un determinado mercado hay pocos oferentes, el poder que tienen esos oferentes para fijar las condiciones es mayor que lo que tienen los demandantes. Por ejemplo,
vos querés comprar energía en la provincia de Córdoba, ¿a quién le podés comprar? Solamente se lo podés comprar a EPEC, no le podés comprar a otro. A menos que seas un gran consumidor y que hagas una compra en el mercado mayorista, vos sos un cliente rehén o cautivo de un oferente monopólico. Entonces tiene que estar el Estado fijando cuáles son las tarifas que puede cobrar esa empresa de servicios públicos. Pero ¿para qué te vas a meter a cuánto vale un kilo de carne? Si en realidad hay más de 100.000 productores de carne en el país, ese mercado se ajusta solo. Si a alguien se le ocurre cobrar la carne más cara, la gente va a ir a la carnicería de la otra cuadra que la carne está más barata. No hay forma de que se cartelicen y que todos los oferentes de ese mercado se pongan de acuerdo para arrancarle la cabeza a los clientes. Porque si suben los precios no le van a comprar. Entonces, después vienen las cuestiones estacionales, que a veces el gobierno hasta no entiende la estacionalidad. Sube el tomate, y el tomate en invierno sube porque es escaso. Si no comprendés el concepto de estacionalidad y salís a ponerle precio máximo al tomate, es porque no estás entendiendo principios básicos de la economía. ¿En qué momentos y en qué mercados te hace falta la presencia del Estado? En los mercados regulados. Y resulta que en los mercados regulados vos tenés la mayor cantidad de lobistas que hacen de que la intervención del Estado no se pueda aplicar en su total medida. Por ejemplo, el mercado de los medicamentos, que es el mercado que más aumenta de precios y que más variación tiene y que más daño le produce a la economía de los ciudadanos, son los principales aportantes de las campañas. Entonces, evidentemente, todas las medidas que se toman vinculado con ese mercado van a ir en desmedro del bolsillo de los consumidores. Si calculás y te fijás en cualquier medicamento que consumas, lo que pagabas hace un año y lo que estás pagando ahora, evidentemente que subió más que el promedio de la variación de precios. Resumiendo, y para devolverte el uso de la palabra, el Estado debe intervenir en aquellos mercados en donde los oferentes son monopólicos u oligopólicos. En los mercados que se llaman de competencia perfecta, donde la cantidad de oferentes y demandantes del producto es ilimitado, y más que más en el mercado de commodity. El mercado de commodity no hay ningún actor que por sí mismo pueda fijar y torcer el brazo del precio. ¿Ustedes se creen que el valor de la soja o del maíz o del trigo, porque alguien diga dejo de vender o paso a vender más, se va a mover en los volúmenes que mueve esa economía a nivel internacional? Eso no va a ocurrir, José. Entonces, sí hace falta, pero en escasísimo. Es como un medicamento que se tiene que usar con gotas microscópicas. Si vos lo tirás con un balde, evidentemente va a producir efectos negativos. Ricardo, cerramos. Sí, no, simplemente y muy sintéticamente preguntarle a José concretamente que sin plan puede funcionar un país. Es decir, hoy no tenemos absolutamente ningún plan, sino el remedio de lo que ocurrió en el 2011, el 2015 o el 2008 en adelante. Hay muchos que creen que la falta de plan es el plan. Que el plan Claro, es que no haya plan, que el plan es claro, cuanto peor mejor, claro, que cuanto la economía privada más se debilite, más pasa a depender el sector del Estado. privado, la economía en general, de la intervención estatal. Y si ustedes se fijan la importancia relativa del empleo público con respecto al empleo total en las distintas provincias, se dan cuenta por qué los políticos de siempre se perpetúan en las provincias de siempre. Así Pasamos a es. estados feudales, en donde el señor feudal decide quién, cómo, cuándo come, con qué se viste, cuándo sale, cuándo baila y cuándo deja de bailar. Claro. Córdoba siempre se jactó, y por eso nos consideramos distintos en Córdoba, por tener una economía privada que, más allá de mayores o menores presencia del sector público, la economía privada tracciona y Claro. nadie baila al ritmo de las decisiones del político de turno. Y eso me parece que Argentina lo va perdiendo cada día más y se va a hacer cada vez más difícil atraer un inversor o que alguien de afuera, de adentro, de donde sea, destine parte de su ahorro a invertir en el país. José, muchas José, gracias muchas por gracias. estar con nosotros, ¿eh?